antes de meterme a los dos aviones que fueron derribados por Irán, le recuerdo a usted que Donald Trump apenas hace unos días, y están todas las portadas de la prensa estadounidense, decía que los radares y los sistemas de defensa de Irán habían sido demolidos al 100%, al 100%. Lo dijo así, tal cual, hace apenas, no sé, unas 3 semanas. Pues es una mentira porque lograron derribar dos aviones de combate F-15 y otro A-10, el Warthog. Ese avión también cayó cerca del estrecho de Hormuz, y lo que se vio es también una búsqueda muy intensa. Hubo una búsqueda muy intensa dice Irán, con Black Hawks, y dos de esos Black Hawks, dice de hecho Al Jazeera, 4 Black Hawks fueron derribados después de que se iniciaron las operaciones de rescate. No está claro si es así, pero había negado Estados Unidos el segundo avión también. De hecho, no había informado del primero, se hizo loco, hasta que ya no pudo más. Se filtró la información sin información oficial a la prensa estadounidense. Luego tardaron casi 10 horas en informar de este segundo avión que derribó Irán. Y es eh, pues un ejemplo de que esto dice relaciones públicas. A ver si podemos ver el anterior, relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria. El segundo caza F-35 estadounidense fue derribado en el centro de Irán por el nuevo y avanzado sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria. El avión quedó completamente destruido y se estrelló. No hay información sobre el destino del piloto, ya que el avión se desintegró. Eso es lo que se informó. Este segundo F-35 sería entonces un tercer avión. ¿Por qué digo que un tercer avión? Irán habla de dos F-15 y Estados Unidos también reconoce un A-10. Al mismo tiempo que derriban el primer F-15 estaba sobre el corazón de Irán, digamos. Al mismo tiempo se reporta que derriban el A-10, pero ese más cerca del estrecho de Hormuz. Luego después se da a conocer este segundo F-15, lo da a conocer la Guardia Revolucionaria. Estos restos, por ejemplo, son confirmados desde temprano del primer F-15. ¿Cuánto cuesta un aparato de estos? Pues cuesta $100 millones, poco menos de $100 millones cuesta este aparato. O sea, te cuesta $1,000 millones traer 10 de esos volando. $1,000 millones. Es este avión. Creo que el que derribaron es todavía una versión más avanzada que esta, que es un F-15E, creo que es el IHawk o algo así se llama. Pero lo único que sabemos, porque información oficial de Estados Unidos solamente ha filtrado reconociendo que sí se han derribado estos aviones. Pero de acuerdo con la información que tiene Al Jazeera, son 4 los Black Hawks que entraron. Son de estos artillados aviones, helicópteros muy sofisticados, pues que entran y vigilan y traen sistemas de defensa tremendos, etcétera. Este es un radar. Pero todos estos, supuestamente, dice la Guardia Revolucionaria, que los habrían ellos tirado cuando entraron a rescatar. ¿Con qué es con lo que lograron tirar un avión que se supone, mire, ya está confirmando dos cosas The Wall Street Journal esta tarde? Una,
Efectivamente se trata de un F-15E, un avión F-15E, es la última versión, la más nueva versión es un avión tripulado, por supuesto que es la última versión estadounidense. Y está confirmando que efectivamente hay dos aviones derribados, que es el piloto, uno de los pilotos logró salir de territorio iraní antes de eyectarse de la aeronave. Y hay otro del cual continúa su búsqueda, no se le ha localizado. Dice que Estados Unidos está buscando a este segundo que cayó. Dice el Pentágono hace un momento que van 365 militares heridos desde que inició la operación Furia Épica. Eso es lo que reconoce. Híjole, qué barbaridad. Bueno, el día de hoy también Estados Unidos está pidiendo más dinero para la guerra. Dice, hoy presentó su propuesta presupuestaria para el 2027 y es 1.5 mil millones. Es una locura, le voy a dar el dato. Al mismo tiempo, también se está fracturando, y voy a empezar por ahí, voy a empezar por esa parte, porque las diásporas, tanto de la comunidad judía como la comunidad iraní. ¿Qué es la diáspora? Bueno, la traducción formal, la interpretación formal de diáspora, pues es simplemente migrantes que salieron de su lugar de origen y llegaron a otra parte, y pues ese grupo que está fuera de su lugar de origen se le conoce simplemente como diáspora. Por ejemplo, los mexicanos tenemos una gran diáspora de millones allá en Estados Unidos. La diáspora es una de las más grandes diásporas del mundo. La mexicana es grandísima, de millones de personas, que está allá en Estados Unidos. Eso se le conoce como una diáspora. Las diásporas de Israel y la diáspora de Irán se veía como bloques sólidos, digamos, antes de las guerras, de la guerra en Gaza, de lo que está pasando en Beirut, lo que está pasando ahora mismo en Irán. Se veían como dos grupos sólidos. Simplemente los que estaban fuera de Irán eran opositores del gobierno teocrático en Irán, los que estaban fuera. Y se les veía también a los judíos fuera de Israel como también una parte, digamos, que el soporte duro de Israel. Ahora no está pasando eso. En realidad están divididas estas dos diásporas, porque hay un grupo importante de judíos, y cada vez mayor, que se opone, y yo honestamente lo celebro, que se opone a que en Israel, tomado por extremistas, se esté llevando a cabo lo que se está llevando a cabo, que es el genocidio en Gaza, etcétera. Pero esto ya no es una piedra sólida. Tampoco en Irán. Ya también hay muchos que salieron que dicen, ahora mismo dicen, no, oigan, espérenme, pues, como que bombardear mi tierra, no, a ese costo no, a ese costo jamás. Es mucho, se puede comprender mucho en lo que pasó con la premio Nobel de la Paz. Acuérdense ustedes que pues ella pensaba que le iban a cargar en brazos, y cuando cayera Maduro, y pues no la cargó nadie en brazos. Quiero pasarle este reportaje, porque es este trabajo que les preparamos, para que vean que ya no es una pieza única, ya hay mucha oposición a la guerra, incluso en los núcleos que pareciera que por origen estaban a favor. Vamos a verlo.
En una sinagoga de Nueva Jersey, Nathaniel Felder desplegó un cartel que decía que el hambre va contra los valores judíos y que el apoyo a Israel no puede ser incondicional. La propuesta del feligrés desató la furia de algunos miembros de la congregación, que le gritaron insultos como basura y le sugirieron que se consiguiera una vida, mientras que otros se acercaron a dialogar con él. Felder había informado en un grupo de WhatsApp de miembros consternados por la destrucción de Gaza que estaría fuera de la entrada del estacionamiento. Antes de que llegaran los feligreses, la policía acudió por una denuncia de intruso. Los agentes le advirtieron que si no abandonaba la propiedad sería arrestado, por lo que Felder accedió a permanecer en la acera pública, pero se negó a recoger su cartel. El letrero "Apoyamos a Israel", que hoy cuelga en la sinagoga, se instaló tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Felder, que creció en un movimiento juvenil sionista progresista y vivió un año en Israel, comprendió el motivo de esa decisión, pero su conciencia lo llevó a manifestarse. La diáspora judía se ha partido, mientras que de fondo resuenan las explosiones de una guerra encabezada por Netanyahu y Trump. La división también golpea a la diáspora iraní. Ozbe Barastegan abandonó Irán en 2020, asfixiada por las restricciones a las mujeres, y se mudó a Países Bajos. En las semanas previas al bombardeo estadounidense-israelí, vio que algunos compatriotas pedían una intervención militar extranjera para provocar un cambio de régimen, y sintió la necesidad de alzar la voz contra ese camino. Ozbe publicó sus opiniones en Instagram, donde suele dar consejos sobre nutrición y técnica de sentadillas a sus 80,000 seguidores. Recibió mensajes hostiles e insultantes en su bandeja de entrada, pero también mensajes de apoyo agradeciéndole su postura. Amistades y relaciones comerciales se han roto por diferencias sobre la guerra. Incluso entre quienes coinciden en que el gobierno autoritario islámico debe desaparecer, existen profundas discrepancias sobre cómo lograrlo y qué forma debería adoptar el próximo gobierno. Algunos iraníes en la diáspora han evitado hablar de geopolítica con sus seres queridos para prevenir rupturas irreparables. Le confirmo a usted, las fuerzas estadounidenses buscan este viernes a un piloto estadounidense que se lanzó en paracaídas desde un avión de combate sobre Irán durante el primer derribo de un avión de guerra de Estados Unidos por parte de Teherán en 5 semanas que lleva ya esta guerra. Esto ha sido ya reconocido formalmente por Washington. Hay un segundo miembro de la tripulación que fue rescatado. Según 3 funcionarios iraníes que hablaron bajo condición de anonimato, porque no ha habido información oficial hasta ahora, para tratar este tema se ha simplemente estado filtrando información porque Estados Unidos no ha querido reconocer lo que ha sucedido, aunque ya filtró la información de que en efecto ya hay 2 aviones que han sido bajados. El ejército iraní también busca al piloto estadounidense desaparecido del avión destruido, un F-15 Strike Eagle. Le confirmo a usted porque es un avión de última generación. Los funcionarios indicaron que la Guardia Revolucionaria Islámica había acordonado una zona en la provincia suroriental de Kogileyek y de Boyer Ahmad, donde creían que había caído el piloto. Durante las labores de rescate estadounidense, un helicóptero Black Hawk fue alcanzado por fuego terrestre, pero logró escapar ileso, de acuerdo con funcionarios israelíes. Dice, sin embargo, Al Jazeera que no es solamente un UH-60 Black Hawk el que fue alcanzado por fuego terrestre, que son 4 los Black Hawks que entraron a territorio iraní, que fueron alcanzados por misiles, por cohetes de Irán, que supuestamente ya había perdido su capacidad para disparar misiles. Dice
dice Al Jazeera que no, que sí alcanzaron a 4. Esta información no la ha confirmado ningún medio, aunque como le digo, desde muy temprano se sabía que había este primer avión. Nunca se confirmó, ha venido cayendo la información a cuentagotas. El otro avión que se reconoce oficialmente en Estados Unidos es otro de combate. Es un A-10 Warhawk. Se estrelló cerca del estrecho de Hormuz casi al mismo tiempo que el F-15E. Y el piloto del Warhawk, fue rescatado sano y salvo, de acuerdo con 2 funcionarios estadounidenses que también hablaron a los medios de Estados Unidos sin autorización, por decirlo de alguna manera, aunque parece que más bien es todo lo contrario, se está filtrando información porque no la pueden contener. No especificaron estos funcionarios, de acuerdo con el Times, la causa del accidente. El ejército iraní afirmó que sus sistemas de defensa aérea habían alcanzado un A-10. Los funcionarios estadounidenses no precisaron en qué país se estrelló la aeronave que alcanzó a salir y luego se estrelló. La pérdida de los aviones y las labores de rescate plantearon desafíos, dice el Times, o ahora mismo para Estados Unidos, porque en los últimos días Trump ha amenazado con bombardear a Irán hasta reducirlo a la edad de piedra. Eso es lo que ayer le contaba yo a usted. Bueno, pues ¿qué sigue pues para Estados Unidos? Tipo va a endurecer, va a disparar, va a bombardear a Irán despiadadamente, a civiles. ¿Qué es lo que viene para Irán? A lo mejor pues un endurecimiento de este personaje, o quizá que salga, ¿no? Que salga y diga ya la guerra se acabó, que era lo que todo mundo esperaba hace 2 días y no lo hizo. Apenas hace unos días el secretario de la Defensa o de Guerra, Pete Hegseth, declaró que las defensas aéreas de Irán estaban tan deterioradas que Estados Unidos estaba enviando bombarderos B-52 sobre el país. Son aviones pesados que son vulnerables a los sistemas antiaéreos. El F-15E, con una tripulación de 2 personas, es mucho más pequeño, rápido y ágil, lo que le convierte en un objetivo más difícil, aunque no es uno de los cazas furtivos de diseño más reciente. Dice el texto, es el F-15, no sería este que cayó, no es el más reciente. Ahora, ¿cómo pudo alcanzar un misil de Irán a un avión que supuestamente no puede ser detectado o deja una huella muy mínima, de tal manera que no puede ser rescatado? De acuerdo con algunos de los sitios de inteligencia militar, déjeme le cuento de déjeme le digo de porque, hijo, es una cosa muy interesante. ¿Cómo es posible que pudieran tirar un avión que no puede ser detectado? ¿Qué hizo Irán? ¿Cómo le hizo? Hay un tipo de dron, una mezcla de dron con misil, que hace unas vueltas en 8, que está haciendo una rutina en 8 permanente, y que cuando detecta, entonces, pero ya está arriba y se mueve muy rápido, y ya cuando está arriba y utiliza combustible, quema combustible para ir por su objetivo. Ese misil es relativamente barato. Imagínese usted un dron volando arriba haciendo un 8 permanentemente y luego bajando a recargar y luego subiendo a hacer un 8 permanentemente. No contaba Estados Unidos con ese misil
que encuentra su objetivo, lo ve, lo ubica y luego acelera y le pega, porque ya está arriba y ya está en condiciones para alcanzarlo rápido. ¿Cómo lo ubica si estos F-15 no pueden ser supuestamente detectados por radar? Bueno, no son detectados por ningún radar. Irán desarrolló una manera de detectar estos aparatos gigantescos por esa turbina que ve usted atrás. Esa turbina, pues, es una turbina de jet tremenda, dicen, es de lo más desarrollado que hay de turbinas, es un motor fenomenal, se supone, para alcanzar velocidades. Ese que ven ustedes es doble. En el caso de este otro es una turbina o un motor en la parte de atrás. Bueno, ese motor, obvio, consume tanto combustible eh, que, que emite mucho calor, y es a partir del calor que estos misiles, que son, pues imagínense ustedes, muchísimo más baratos que toda esta maquinaria sofisticada que está utilizando Estados Unidos para esto. Eh, dice la mayoría de los sitios de inteligencia, que es muy probable que esto va a modificar muchas de las cosas que se pensaban que se tenían bajo control en Estados Unidos, porque pues toda la guerra de Irán no ha resultado lo que Estados Unidos pensaba que iba a ser. Para empezar, que bombardees un país hasta reducirlo a la edad de piedra no garantiza que ese país no se vaya a levantar y no se vaya a oponer a ti. Es una visión distorsionada. Dice hoy un texto que es espectacular de Benjamin Wallace Wells, que dice, se llama La visión distorsionada de Donald Trump y Pete Hegseth sobre la guerra en Irán, y dice: puede que ambos hombres desearan vivir en un mundo donde quien lanzara más bombas consiguiera lo que quisiera, pero la guerra en Irán ha demostrado que eso no es cierto. O sea, no porque tengas muchas bombas y puedas acabar y convertir un país devolverlo a la edad de piedra, eso no significa que ese país no se va a levantar o que no va a dar la batalla o que no te va a responder. Dice, le leo a usted la pura entrada, dice: no hay manera de dar por terminada una guerra que uno mismo inició, pero que no ha logrado los resultados esperados. El miércoles por la noche, Donald Trump, en su discurso a la nación sobre la guerra en Irán, intentó contrarrestar la realidad con hipérbole. Hemos derrotado y diezmado por completo a Irán, dijo el presidente. Jamás en la historia de la guerra un enemigo ha sufrido tantas pérdidas tan claras y devastadoras en cuestión de semanas. Por supuesto, la Guardia Revolucionaria iraní mantiene el control no solo del país, sino también del estrecho de Hormuz y, por lo tanto, de un suministro mundial de petróleo alarmantemente restringido. Un mes de ataques aéreos había matado a muchos líderes, pero no había logrado cambiar al régimen. Aún así, Trump sugirió que la misión estaba cerca de completarse y que el ejército estadounidense pronto se retiraría. Pero si Teherán no aceptaba un acuerdo, añadió, lo vamos a golpear con mucha fuerza durante las próximas 2 o 3 semanas. Lo vamos a hacer retroceder a la edad de piedra donde pertenece, dijo. Mucho ruido y pocas nueces, agrega este autor Benjamin Wallace Wells. Mucho ruido y pocas nueces. Pero el anuncio también sonó a concesión, ya que 2 o 3 semanas probablemente no sean suficientes para que Trump cumpla algunas de sus amenazas anteriores: una invasión armada de los puertos petroleros de la isla de Karg, o un ataque aún más ambicioso para extraer uranio que probablemente se encuentre almacenado en túneles cerca de las instalaciones nucleares. La mañana del discurso de Trump, los medios informaron que estaban considerando retirar a Estados Unidos de la OTAN.
En cambio, el presidente provocó a los aliados de Estados Unidos, algunos de los cuales habían entrado pidiendo una solución al conflicto del estrecho de Hormuz. Tengan valor aunque sea por un tiempo, les dijo. Si quieren que el petróleo vuelva a fluir, deberían ir al estrecho y tomarlo. Es una locura. ¿Qué está pasando ahora mismo en Europa? Bueno, resulta que oficialmente, formalmente, Europa, la Unión Europea ya le pidió, déjeme se lo comparto porque le está pidiendo a sus ciudadanos Europa que trabajen en casa, que hagan menos traslados, que no vuelen, que no tomen aviones. Dice, esta nota dice, en la quinta semana de guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, Europa se prepara para una crisis energética prolongada. La Comisión de la Unión Europea está pidiendo a sus más de 400 millones de ciudadanos que vuelen y conduzcan menos, trabajen desde casa, hagan su parte para ahorrar energía mientras cerca de 40 países presionan por la apertura del estrecho de Hormuz, por el que un buque francés pudo pasar apenas unas horas antes. Cuanto más puedan hacer para ahorrar petróleo, especialmente diésel y combustible de aviación, mejor, dijo el comisionado europeo de energía, Dan Jørgensen, tras una reunión con 27 ministros de energía de la Unión Europea en Bruselas, donde analizaron las consecuencias de la guerra en Irán para la seguridad energética del bloque. También instó este ministro a los europeos a seguir las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía, usar más el transporte público, compartir el coche, adoptar prácticas de conducciones eficientes. El canciller alemán Friedrich Merz advirtió que el impacto económico de la guerra podría ser tan grave como el que vivimos durante la reciente pandemia de COVID-19 o al inicio de la guerra de Ucrania, dijo él el día de hoy. Los expertos de la Unión Europea señalaron que se debe hacer más y que se debe preparar para una crisis inminente que no solo encarecerá el combustible, sino que también afectará a la industria, impulsará la inflación, reducirá la demanda y elevará los precios de los alimentos. Aún no hemos dimensionado la magnitud de la crisis, dijo a Deutsche Welle Ana María Hager-Makarewicz, analista principal de energía para Europa del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. Bueno, imagínese usted, están pidiendo ya Europa, está pidiendo a sus ciudadanos, ahorren, no gasten tanto gasolina o trasládense con amigos, usen transporte público, todo eso, mientras que esto acelera hacia un derrotero mayor. Dice, me regreso al texto de este Benjamin Wallace Wells, dice él, cuenta lo siguiente, dice, puede que Trump y Hetzel desearan vivir en un mundo donde quien lanza más bombas consiguiera lo que quisiera. Pero la guerra de Irán ha demostrado que esto no es cierto. Las antiguas instituciones liberales pueden estar tambaleándose, pero eso no significa que solo quede la ley de la selva. El hecho de que el presidente esté señalando ahora una retirada caótica no tiene nada que ver con una letalidad insuficiente, sino con la política, en particular la alarma en los mercados petroleros mundiales y la amplia oposición del público estadounidense a esta guerra. Una tragedia de la guerra de Trump es que en enero el régimen iraní estaba bajo una presión extrema por las protestas que sofocó asesinando a personas. Una ofensiva coordinada, adecuada, podría haberlo derrocado. Pero en cambio, la Casa Blanca ofreció justificaciones contradictorias para su guerra y escaso acercamiento a la resistencia iraní. Trató la operación militar como algo de lo que presumir ante su base política, una forma de demostrar hasta qué punto está dispuesto a actuar sin restricciones. Y luego agrega de esto y dice, este párrafo es tremendo, dice, el día anterior al discurso del presidente,
Hegseth ofreció una rueda de prensa en la que él relató una visión distinta, una reciente visita a bases militares de la región. Era el guerrero estadounidense desatado, dijo. Parecía el viaje como una parábola. Al atardecer, cuando el frío se apoderaba de la pista, se encontró con una aviadora y le preguntó qué necesitaban las tropas. Ella simplemente me miró con una sonrisa pícara y me dijo, más bombas, señor, y bombas más grandes. Eso lo dijo el secretario de guerra. Puede que eso fuera lo que la aviadora pidió, pero lo que Trump y Hegseth realmente le debían a ella, a la nación que lideran y a los iraníes cuyo país bombardearon, era un plan, una solución real al desastre que han creado. Pues eso que estamos viendo es efectivamente un gran desastre, un gran desastre. Son 2 o 3 aviones los que fueron derribados, reconocen un Black Hawk que fue alcanzado por un misil, pero allá se habla de 4 Black Hawks que fueron alcanzados, es decir, hay un piloto que está desaparecido y no saben dónde está. Y pues eso es lo que está sucediendo. No hay manera de que se sepa realmente cuándo va a terminar esta guerra.